Un veterano de guerra y su perro estaban explorando un bosque remoto cuando descubrieron algo que cambiaría sus vidas para siempre. Un autobús escolar abandonado, enterrado entre los árboles, cubierto de óxido y vinas, como si hubiera estado allí durante décadas, esperando ser encontrado. Pero dentro del autobús no encontraron solo asientos rotos y vidrios destrozados. Encontraron mochilas olvidadas, fotografías desteñidas y algo más perturbador, una caja de metal con nombres de niños escritos en ella. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Dónde están ahora? Lo que el veterano descubrió dentro de ese autobús lo llevó a una búsqueda desgarradora que lo obligó a enfrentar uno de los mayores misterios sin resolver de su pueblo. Una historia de misterio, redención y verdad que te dejará sin aliento. Antes de que comencemos, cuéntanos, ¿desde dónde nos estás viendo? Si te encantan historias como esta, no olvides suscribirte al canal porque lo que verás hoy te cambiará la perspectiva de todo. Esto es más que una historia de aventura. Es una búsqueda por justicia. Vamos. Marcus Jensen había pasado 28 años en las Fuerzas Armadas. 28 años sirviendo en zonas de combate alrededor del mundo, en operaciones que nunca podría discutir completamente, en misiones que lo dejaron marcado física y psicológicamente. Su última misión hace 3 años lo había herido gravemente. Una explosión de IED en Afganistán le había costado la mitad de su pie izquierdo y el uso de gran parte de su brazo derecho. Después de su retiro médico, Marcus regresó a su pequeño pueblo natal en Montana, un lugar que no había visitado en casi 3 décadas. El pueblo se llamaba Silver Pine Ridge, una comunidad rural de poco más de 2,000 habitantes, rodeada de bosques impenetrables y montañas majestuosas. Marcus compró una pequeña cabaña a las afueras del pueblo, en un lugar apartado donde pudiera estar solo con sus pensamientos y sus demonios. Pasaba los días caminando por los bosques cercanos, tratando de procesar el trauma de la guerra y ajustarse a su nueva vida como civil, mutilado. Fue durante una de estas caminatas cuando conoció a Shadow. El perro era un pastor alemán gris plateado que vivía en las afueras del pueblo, aparentemente abandonado por alguien. Marcus lo encontró comiendo de un bote de basura una mañana brumosa. El perro tenía cicatrices en su cuerpo. Era evidente que había sido maltratado. Sus ojos, sin embargo, eran inteligentes y comprensivos, como si entendiera exactamente por qué Marcus estaba solo. Los dos se reconocieron el uno al otro. Un hombre roto y un perro roto. Marcus llevó a Shadow a su cabaña. Nunca lo llevó formalmente al veterinario, pero comprobó que el perro estaba sano y fuerte, solo desnutrido. La cicatriz en la cara de Shadow sugería que había sido entrenado como perro de combate o de trabajo. Sus reflejos eran perfectos. Su inteligencia era extraordinaria. Juntos, hombre y perro formaron un equipo. Pasaban los días explorando el bosque y durante las noches dormían juntos bajo el mismo techo. Para Marcus, Shadow se convirtió en algo más que una mascota. Fue su ancla a la realidad, su razón para levantarse cada mañana. Era un día de primavera cuando Shadow hizo algo inusual. El perro que normalmente los guiaba a través de los caminos conocidos, de repente se detuvo y cambió completamente de dirección. Emitió un gruñido bajo, sus orejas se tensionaron y su cuerpo se puso rígido. Marcus conocía este comportamiento. Shadow había detectado algo. El perro comenzó a caminar hacia el oeste, hacia una parte del bosque que Marcus nunca había explorado. Los árboles eran más densos allí, el terreno era más accidentado y había pocas señales de que alguien hubiera pasado por ese camino en años. Shadow bajó su cabeza. Su nariz tocaba constantemente el suelo. El perro estaba rastreando algo, siguiendo un olor que solo él podía detectar. Marcus lo siguió, siendo cuidadoso con su pie protésico, tomando su tiempo para no perder el equilibrio en el terreno accidentado. Luego, después de casi una hora de caminata, Shadow se detuvo. Frente a ellos, casi completamente cubierto por árboles y enredaderas, había un autobús escolar. Era un vehículo amarillo y negro, el tipo que podría verse en cualquier pueblo pequeño de Estados Unidos. Pero este autobús era diferente. Estaba completamente oxidado. Sus ventanas eran apenas visibles bajo las capas de musgo y suciedad. Las enredaderas crecían salvajemente sobre el metal deformado, como si el bosque estuviera intentando recuperar lo que alguna vez fue suyo. Marcus se acercó lentamente. Su instinto militar se activó. Esto era extraño. Un autobús escolar no simplemente aparecía en el medio de un bosque remoto. Tenía que haber una razón. La puerta delantera estaba abierta colgando de sus bisagras oxidadas. El interior era oscuro, casi completamente negro. Marcus sacó una linterna de su mochila y apuntó hacia adentro. Lo que vio lo dejó sin aliento. Con mochilas antiguas, sus telas desgastadas por el tiempo y la humedad. Había libros de texto apilados en el piso, sus páginas hinchadas y manchadas de moho. En una ventana, un peluche de animales se aferraba a la orilla de un asiento,
sus ojos de botón mirando con una inocencia fantasmal. Pero lo que realmente llamó la atención de Marcus fue lo que estaba en el asiento del conductor. Una caja de metal herrumbrosa del tamaño de una caja de herramientas. La caja estaba abierta y dentro Marcus podía ver papeles, fotografías y algo que parecía ser un diario de clase. Con cuidado Marcus subió al autobús. Su pie protésico hizo un ruido sordo en el piso de metal. Shadow saltó detrás de él, su nariz olfateando constantemente, clasificando los miles de aromas diferentes que impregnaban el autobús abandonado. Marcus se acercó a la caja de metal. Dentro encontró una lista de nombres. 20 nombres de niños, escritos en letra infantil en lo que parecía ser una hoja de papel de cuaderno. Los nombres eran Sarah Johnson, Michael Chen, Emma Rodríguez, David Martínez, Jessica Williams, Carlos López, Sophie Anderson, Nathan Taylor, Lisa Morrison, James Campbell, María González, Robert Evans, Hannah Miller, Christopher Lee, Victoria Harris, Daniel Thomas, Alexandra Brown, Jacob White, Olivia Davis, Samuel Jackson. 20 nombres. 20 niños. Marcus sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo profundamente perturbador en esa lista. Estos nombres estaban escritos hace décadas, aparentemente. La tinta estaba descolorida, el papel era frágil. Siguió buscando en la caja. Encontró fotografías. Fotos en blanco y negro de un grupo de niños, aparentemente de alrededor de 10 u 11 años, parados frente a este mismo autobús escolar. Pero no había fechas en las fotos, ninguna indicación de cuándo habían sido tomadas. Debajo de las fotografías, Marcus encontró un diario. Su portada estaba marcada con el nombre Miss Eleanor's Class, 1987. El diario estaba escrito por mano de una maestra, relatando los eventos cotidianos de una clase de primaria durante el año 1987. Pero las últimas entradas del diario eran confusas y perturbadoras. Una entrada fechada en mayo de 1987 decía: «Hoy fue nuestro último paseo en autobús escolar. Los niños estaban emocionados. Cantamos canciones y jugamos juegos. No sabía que sería el último día. No sabía que algo horrendo estaba a punto de suceder». La siguiente entrada estaba casi legible, escrita en lo que parecía ser una letra temblorosa. «Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos permitido que sucediera?» Los niños, todos los 20 niños, simplemente desaparecieron. La policía dice que fue un accidente, pero yo sé la verdad. Yo sé lo que realmente sucedió en ese autobús. Marcus hojeó el diario, pero las siguientes páginas estaban en blanco. Era como si la maestra, esta Miss Eleanor, simplemente hubiera dejado de escribir. Sacó su teléfono y fotografió todo lo que encontró en la caja. Los nombres, las fotografías, el diario. Luego, cuidadosamente, colocó todo de vuelta en su lugar original. No sabía por qué, pero sentía que esto era una escena de crimen. Que esto era evidencia. Marcus salió del autobús y se sentó en una roca cercana. Shadow se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de Marcus, como si entendiera que su compañero había encontrado algo importante. 20 niños desaparecidos en 1987. Marcus había vivido en Silver Pine Ridge durante su infancia hasta los 19 años. Había ido a la escuela primaria allí, pero no recordaba nada sobre 20 niños desaparecidos. Eso sería un escándalo masivo, algo que toda la comunidad recordaría. A menos que alguien lo hubiera ocultado. Marcus regresó a su cabaña y hizo lo que cualquier persona haría en el siglo XXI. Buscó en línea. Escribió Silver Pine Ridge 1987 niños desaparecidos en Google. Los resultados fueron sorprendentes. No había prácticamente nada. No había artículos de noticias. No había reportes de casos abiertos. Nada. Luego intentó buscar Miss Eleanor Silver Pine Ridge. De nuevo, nada. Marcus se dio cuenta de que esto era importante, que alguien había trabajado muy duro para asegurar que este incidente nunca saliera a la luz pública, que había un encubrimiento. Marcus decidió investigar por su cuenta. Fue al pueblo, a la biblioteca pública, y pidió acceso a los archivos de periódicos locales de 1987. El bibliotecario, un hombre mayor llamado Henry, miró a Marcus con algo parecido a la sorpresa. «¿Quieres ver los periódicos de 1987?» preguntó Henry. «Sí, en particular los de mayo», respondió Marcus. Henry tardó varios minutos en reunir los archivos. Cuando finalmente los colocó frente a Marcus, los periódicos estaban incompletos. Los números de mayo simplemente no estaban allí. «Parece que faltan algunos números», observó Henry. «¿Sabe por qué?», preguntó Marcus. Henry se encogió de hombros. «No sé. Eso sucedió hace mucho tiempo.
Tal vez alguien los pidió prestados y nunca los devolvió. Pero Marcus sabía mejor. Sabía reconocer un encubrimiento. Había visto muchos durante su carrera militar. Esto era un encubrimiento intencional. Marcus fue luego a la escuela primaria de Silver Pine Ridge, la misma escuela a la que él había asistido 30 años atrás. Habló con la directora, una mujer llamada Dr. Patricia Wells. «Estoy buscando información sobre una maestra llamada Miss Eleanor», dijo Marcus. «Creo que enseñaba aquí en 1987. La directora se tensionó visiblemente. «No tengo información sobre maestras de hace tanto tiempo», respondió cortantemente. «¿Puede verificar sus registros?», preguntó Marcus. «Los registros de hace 35 años han sido destruidos o archivados de forma segura», dijo la directora. «Y de todos modos no puedo darte acceso a esa información». Pero Marcus vio algo en los ojos de la directora. Miedo. Como si ella supiera exactamente sobre qué estaba preguntando, pero tenía miedo de responder. Marcus fue a hablar con personas en el pueblo que podrían haber estado allí en 1987. Habló con el gerente de la tienda local, con el barbero, con la mesera del único dinero en el pueblo. Nadie quería hablar, pero en sus silencios Marcus escuchó la confirmación de que había algo que recordaban, algo que preferían olvidar. Finalmente fue a hablar con John Morrison, un hombre mayor que había sido policía en Silver Pine Ridge durante los años 80. John vivía en un asilo de ancianos en las afueras del pueblo. Marcus se acercó a John con cuidado, explicando que era veterano y que solo buscaba información histórica. John, inicialmente cauteloso, gradualmente comenzó a abrirse. «Sí, recuerdo», dijo John, sus ojos mirando hacia la ventana como si mirara hacia el pasado. «Fue hace mucho tiempo, 20 niños, un autobús escolar. Fue terrible». «¿Qué sucedió exactamente?», preguntó Marcus. John fue silencioso durante un largo momento. «No puedo hablar sobre eso», finalmente respondió. «Me hicieron prometer. Me hicieron firmar documentos de confidencialidad. Hace 35 años, alguien con poder, alguien importante, llegó a nuestro pueblo y se aseguró de que nadie hablara nunca sobre lo que sucedió con esos niños». «¿Qué sucedió con los niños?», presionó Marcus. No puedo hablar. Si lo hago, si rompo mi promesa, me quitarán mi pensión, me demandarán. Mis hijos perderán la herencia que les dejé», dijo John, su voz temblando. «¿Entonces fue un accidente?», preguntó Marcus. John miró a Marcus directamente a los ojos. «No fue un accidente», dijo John. «Fue un crimen, y alguien poderoso lo cubrió». Marcus dejó el asilo sintiéndose frustrado, pero determinado. Había un encubrimiento, eso era claro. Pero ¿quién tenía el poder de ocultar la desaparición de 20 niños? Volvió a su cabaña y comenzó a conectar los puntos. Revisó los nombres que había encontrado en el autobús. Fueron a Google y buscó cada nombre junto con 1987 y Montana. Lo que encontró fue sorprendente. Varios de esos niños ahora eran adultos influyentes. Un hombre llamado Michael Chen era ahora un senador estatal. Otro, Robert Evans, era un empresario multimillonario. Una mujer, María González, era una psicóloga bien conocida que escribía libros sobre trauma infantil. ¿Cómo era posible que 20 niños desaparecidos ahora fueran adultos exitosos y visibles? ¿Desaparecieron realmente? ¿O simplemente fueron sacados del registro público? Marcus continuó investigando. Descubrió que todos los 20 niños tenían algo en común. Habían nacido entre 1976 y 1977. Todos tenían exactamente 10 u 11 años en 1987. Y todos ahora eran adultos exitosos, muchos en posiciones de poder o influencia. Parecía como, sí, después del incidente de 1987, todos ellos hubieran sido insertados en un programa de protección de testigos o similar, sus identidades ocultas o alteradas, sus historias reescritas. ¿Pero por qué? ¿Qué habían visto esos niños que fue tan importante ocultar que sus identidades tuvieron que ser borradas del registro público? Marcus fue de vuelta al autobús escolar. Esta vez buscó más cuidadosamente. Removió los asientos, examinó el compartimiento del conductor, buscó en cada rincón. Debajo del piso de metal del autobús, en un espacio especialmente creado, encontró una caja de cartón vieja. Dentro había papeles, documentos oficiales, formas gubernamentales, registros de entrevistas. Había un documento que decía acceso clasificado, solo personal autorizado. Era una entrevista oficial de la Policía Estatal de un incidente que ocurrió el 15 de mayo de 1987. El documento mencionaba una situación anómala que ocurrió durante un viaje escolar.
menciones vagas de fuerzas desconocidas y fenómenos inexplicables. La mayoría del documento estaba redactado en negro, información clasificada oculta de la vista pública. Pero una frase no estaba completamente redactada. Marcus podía leer. Los niños fueron expuestos a radiación de fuentes desconocidas. Memoria comprometida. Documento clasificado como secreto de defensa nacional. Marcus sintió que el piso desaparecía debajo de él. Esto no era solo un encubrimiento local. Esto involucraba al gobierno federal. Esto involucraba defensa nacional. Estos 20 niños habían sido expuestos a algo. Algo lo suficientemente importante como para que el gobierno federal enterrara todo el incidente durante 35 años. Marcus sabía que no podía contar esta historia a la policía local. Sabía que los poderes locales estaban comprometidos. Sabía que cualquiera que supiera la verdad había sido silenciado o amenazado. Así que Marcus hizo lo único que podía hacer. Documentó todo. Fotografió cada documento. Filmó el interior del autobús. Guardó copias de todo en múltiples ubicaciones seguras. Luego, Marcus escribió un artículo. No como un periódico tradicional, sino como un relato largo y detallado de lo que había descubierto. Envió el artículo a múltiples periodistas, investigadores, a defensores de derechos humanos y a abogados especializados en documentos clasificados. La respuesta fue inmediata. Dentro de una semana, periodistas comenzaron a llegar a Silver Pine Ridge. Abogados de derechos humanos comenzaron a presionar al gobierno federal. Los medios nacionales comenzaron a investigar. Lo que salió a la luz fue asombroso. En 1987, los 16 niños habían estado en un autobús escolar que pasaba cerca de una instalación militar clasificada en las montañas de Montana. Un accidente en esa instalación había causado una liberación radioactiva. Los niños habían sido expuestos. El gobierno, en lugar de admitir el accidente, había puesto en marcha un protocolo de encubrimiento. Los niños fueron reubicados bajo identidades falsas. Sus familias fueron amenazadas o pagadas. Todos los registros fueron clasificados. Y el autobús fue abandonado en el bosque como si nunca hubiera existido. Pero alguien, probablemente la maestra Miss Eleanor, había dejado pistas. Había dejado el diario, la lista de nombres, las fotografías, como si esperara que algún día alguien descubriera la verdad. La investigación que siguió fue masiva. Funcionarios del gobierno federal fueron interrogados. Se abrieron nuevas investigaciones sobre la instalación militar. Los 16 adultos que una vez fueron niños fueron localizados y ofrecieron testimonio. Muchos de ellos habían sufrido problemas de salud relacionados con la exposición a la radiación. Algunos habían desarrollado cáncer. Otros tenían problemas neurológicos. El gobierno tuvo que asumir la responsabilidad. Tuvo que ofrecer compensación. El senador Michael Chen fue el primero en hablar públicamente sobre su experiencia. Describió el miedo que tuvo como niño. Describió las pruebas médicas que tuvo que someterse. Describió cómo su identidad fue borrada. Cómo tuvo que aprender a vivir bajo un nombre falso. «Estoy aquí hoy porque un hombre valiente», dijo Chen, mirando a Marcus. «Un veterano que ha sacrificado mucho por su país. Tuvo el coraje de buscar la verdad y exponerla. Marcus fue reconocido como un héroe. Recibió ofrendas de organizaciones de derechos humanos. Fue invitado a hablar en conferencias. Los medios lo llamaban el hombre que expuso un encubrimiento gubernamental de décadas. Pero para Marcus, la verdadera recompensa era mucho más simple. Marcus y Shadow regresaron a su cabaña en las montañas. Las cosas habían cambiado en Silver Pine Ridge. La gente que una vez lo evitaba ahora lo saludaba con respeto. El alcalde le ofreció una llave de la ciudad. La escuela quiso poner su nombre en un edificio. Pero Marcus prefería quedarse quieto, lejos de la atención. Lo que Marcus había aprendido era que hay fuerzas en este mundo que trabajan muy duro para ocultar la verdad, que hay misterios que se esconden a plena vista, y que a veces los héroes no son los que buscan gloria. Los héroes son los que simplemente hacen lo correcto, incluso cuando es difícil. Una tarde Marcus estaba sentado en su porche leyendo un libro cuando Shadow saltó a su regazo. El perro, ahora considerablemente más viejo que cuando Marcus lo encontró, emitió un sonido contento. Marcus acarició la cabeza del perro, reflexionando sobre todo lo que habían logrado juntos. Juntos, un hombre roto y un perro roto. Habían descubierto una verdad que había estado enterrada durante 35 años. Habían expuesto un encubrimiento gubernamental masivo y habían ayudado a 20 adultos a obtener justicia. No estaba mal para un paseo por el bosque.